¿Cuál otra? No, desde que llegué más. Entonces creo que uno habla con el corazón y también con el corazón. Queríamos saber un poco de ustedes. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de su infancia. La familia es el primer núcleo de formación. Así, entender de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es el fundamento, es la base, es lo que nos sostiene como creyentes. Hay momentos en nuestra vida que pueden venir situaciones que nos pueden hacer tambalear en nuestra fe, que nos pueden hacer dudar, pero cuando estamos firmes, completamente 100% seguros en Él y en su palabra, eso nos va a ayudar a poder hacerle frente a la tentación y nos va a apartar de todo engaño que el enemigo pueda levantar contra nosotros. Es como cuando en alta mar un barco, un bote, tiran el ancla hacia el mar. El ancla lo que hace es sostener ese bote, es que hace que ese bote permanezca firme en un solo lugar, que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, hace que el viento no lo azote, que el viento no se lo lleve. Y eso es precisamente lo que hace esa fe inquebrantable en nosotros. Debemos empaparnos de la palabra de Dios. Debemos de tener claro, yo quiero instruirte en esta noche, de que la palabra del Señor no es un simple libro. Esta Biblia que yo tengo aquí no es un simple libro, es una guía, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Debemos de empaparnos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Somos la Iglesia Cristiana La Nueva Jerusalén con nuestros pastores Elías y Daisy Salcedo. En esta ocasión les saluda su amiga y hermana Idania García. En esta noche quiero compartirles una enseñanza muy especial para mí bajo el tema Fe Inquebrantable. Y es que escuchamos de la palabra fe y sé que muchos quizás están relacionados y han escuchado este término, pero muchas veces no entendemos lo que realmente significa. En el diccionario la palabra fe quiere decir una creencia, confiar en algo o en alguien o en un concepto específico. Sin embargo, en esta noche yo quiero enseñarle lo que dice la palabra del Señor, que significa lo que es tener fe. Y vamos a la Biblia en la carta a los Hebreos 11:1 y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a orar para poner esta enseñanza en sus manos. Padre Celestial, una vez más yo te doy gracias, Señor, te doy gloria, te doy honra porque solo tú te la mereces. Dios mío, yo te pido que tomes el control total y absoluto de esta enseñanza, mi Dios amado, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, que mis palabras, Señor, no sean mías, sino que vengan de parte del cielo y que vengan a hacer quebranto, Señor, que vengan a traer redargüimiento a cada vida, Señor, que puedan hacer algo especial, mi Dios, en cada corazón. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tener fe es tener la confianza y la seguridad plena y absoluta en Dios. La palabra certeza significa claridad, seguridad, firmeza, afirmación, positivismo. Y la palabra convicción significa una idea adherida fuertemente en algo o en alguien. ¿Qué significa esto? Que cuando la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, nos está diciendo que nosotros tenemos que tener claro, tenemos que estar seguros, tenemos que estar firmes y tenemos que estar realmente afirmados en lo que la palabra del Señor dice de quién es Dios y también qué dice sobre nosotros como sus hijos. La palabra convicción, que dice que es la idea adherida fuertemente en algo o en alguien. En el caso de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que ya hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, entonces nosotros estamos adheridos ¿a quién?
estamos adheridos a Jesucristo, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que estar con esa idea clara de que a través de Jesucristo es que nosotros hemos venido a creer en esta fe tan grande. Cuando decimos fe inquebrantable, estamos diciendo que es una fe que no se mueve, que es una fe que sigue a pesar de las circunstancias, que puede romper barreras, que puede sobresalir, que puede sobrepasar cualquier tipo de situación difícil. Estamos seguros del sacrificio de Cristo. Esto es lo que significa la convicción. Estamos seguros que fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros pudimos alcanzar salvación a través de la justificación que fue en Él. O sea, que Jesucristo dio su vida en esa cruz para que nosotros pudiésemos ser redimidos de nuestros pecados. Entonces ahora somos salvos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que la fe de la cual yo les estoy hablando en esta noche no es la fe que el mundo dice tener, no es la fe que otras personas dicen saber que tienen, sino que es la fe que está basada en ese sacrificio, en ese acto de amor que hizo Jesucristo por nosotros. La fe de las que les hablo hoy nos hace permanecer viendo las cosas que no son como si fueren. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera. O sea, que nosotros sabemos que estamos esperando algo, que estamos esperando esas promesas. Pero ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que realmente la palabra del Señor nos promete? Primeramente, estamos esperando la vida eterna. A través de ese sacrificio de Cristo, nosotros venimos ahora a tener esa oportunidad de estar un día en la presencia del Señor. Adquirimos vida eterna porque antes de Jesucristo estábamos destinados a una condenación eterna. Pero ahora tenemos la certeza, la seguridad de que vamos a ir a morar a una patria celestial, a un mejor lugar. Esperamos también todas las promesas que el Señor tiene en su palabra para nosotros. El Señor promete bendecirnos, el Señor promete prosperarnos, no solamente en nuestro ámbito espiritual, sino que también en nuestro ámbito secular. Él quiere que nosotros seamos saludables, que tengamos una vida plena en Él, que nuestra vida sea una vida fructífera. Entonces esperamos recibir en esta tierra también las cosas que Dios nos ha prometido. ¿Cómo qué cosas? Lo que Dios ha hablado de nosotros. Si a ti Dios te ha prometido un propósito específico, un llamado, un ministerio, o simplemente te ha hecho promesas sobre tu familia, sobre tu casa, eso es lo que tenemos que esperar. Esa fe nos hace resistir la tentación y el engaño. Hay momentos en nuestra vida que pueden venir situaciones que nos pueden hacer tambalear en nuestra fe, que nos pueden hacer dudar, pero cuando estamos firmes, completamente 100% seguros en Él y en su palabra, eso nos va a ayudar a poder hacerle frente a la tentación y nos va a apartar de todo engaño que el enemigo pueda levantar contra nosotros. La fe es la que nos da la paz en medio de la tempestad. O sea, que podemos estar atravesando una situación realmente tormentosa, pero si realmente estamos cimentados en la fe de Jesucristo y en su palabra, eso va a traer en nosotros descanso. Yo quiero explicarte en esta noche que la fe no es solamente una confesión, sino que la fe está representada en esa confianza que nosotros tenemos en Dios, que aunque toda nuestra vida parezca un caos, quizás estamos pasando un momento de enfermedad, un momento de crisis en el matrimonio o con la familia, o quizás estamos atravesando un caso migratorio o un caso legal, lo que sea la circunstancia, y pareciera que esa situación no merma, que esa situación está más bien cada día más fuerte, haciéndose más fuerte. Si nosotros permanecemos en la fe del Señor, sabiendo que Él es nuestra paz, que Él es nuestro descanso, podemos entonces estar tranquilos.
es nuestra ancla. La fe genuina, la fe ferviente, la fe inconmovible, la fe inquebrantable es esa que nos va a hacer estar quietos ante la adversidad. Es como cuando en alta mar un barco, un bote, tiran el ancla hacia el mar. El ancla lo que hace es sostener ese bote, es que hace que ese bote permanezca firme en un solo lugar, que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, hace que el viento no lo azote, que el viento no se lo lleve. Y eso es precisamente lo que hace esa fe inquebrantable en nosotros, que aunque los vientos se muevan fuertes, que aunque la tempestad venga sobre nosotros con mucho furor, esa fe va a hacer que nosotros permanezcamos quietos, firmes, que permanezcamos siempre confiando en el Señor. En esta enseñanza quise traer varios puntos y el punto número 1 era ¿qué es la fe? Y como se los expliqué antes, es la seguridad, la certeza, la confianza, simplemente depositar nuestra vida en Dios. Es como dejar en Dios completamente nuestra vida, nuestras situaciones, cual sea, y sin importar lo difícil que sea, descansar en Él y confiar plenamente, así como un niño confía en su padre, así de esa manera. El punto número 2 es, ¿por qué es necesaria esa fe? ¿Por qué nosotros necesitamos construir esa fe, fortalecernos en esa fe? Número 1, es importante y necesaria porque la fe en Jesucristo es la base de nuestra salvación. Sabemos que nosotros tenemos vida eterna porque creemos en Jesucristo, creemos que Él murió y resucitó. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, versículo 8 y 9, de esta manera. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es el fundamento, es la base, es lo que nos sostiene como creyentes. Porque de ahí nació nuestra salvación, al confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que murió y se levantó. Nos ayuda a permanecer firmes en tiempos de aflicción. Y la otra razón por la cual necesitamos esa fe es porque de esta manera podemos agradar a Dios. Dice la palabra del Señor que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Y dice también que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros queremos agradar a Dios, queremos vivir una vida que le complazca a Él, nosotros no es suficiente con que creamos, no es suficiente con que digamos yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo es el Hijo de Dios. No, tenemos que estar completamente seguros de que Él existe. ¿Y cómo vamos a estar completamente seguros de que Dios existe? Va a ser a través de nuestra propia experiencia. Vamos a tener que experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a tener que experimentar sus obras, sus milagros. Vamos a tener que vivir una vida que nos lleve cada día a acercarnos más a Él. ¿Por qué? Porque va a ser esa fe lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Y porque por la fe, dice su palabra, el justo vivirá. Entonces, nosotros que hemos creído en ese amor perfecto del Señor, debemos de vivir una vida de santidad, una vida de justicia. Entonces podemos hacerlo a través de una vida en fe. El punto número 3 que quiero compartirles es uno de los puntos más importantes y de lo que Dios me hablaba a mí en lo personal. ¿Qué produce en nosotros la fe? Alguien dirá, pero ¿qué importa si yo no tengo tanta fe? ¿Pero qué importa si yo no paso situaciones para manifestar la fe? Bueno, lo que sucede es
que hay muchas cosas en nosotros que tienen que ir mejorando y que tienen que ir escalando hasta poder llegar a ese hombre, a ese varón, a esa mujer que le agrade a Dios. Entonces, a través de la fe, nosotros vamos a empezar a desarrollar ciertas cosas. Lo primero es que la fe produce madurez espiritual. Nosotros no vamos a poder alcanzar una madurez espiritual si no tenemos frutos de fe, si no tenemos obras por la fe, si no aprendemos a desarrollar esa fe. Y algo que el Señor hablaba a mi corazón, y quiero leérselos, está en 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7. Y es que es algo súper importante. Y quiero instarte en esta noche, tú que me estás escuchando, de que le prestes atención, que Pedro aconseja que la fe no es suficiente solamente tenerla, no solamente creerlo y confesarlo, sino que hay que actuar, hay que poner en práctica la fe. Y en este pasaje él nos aconseja que es importante añadirle ciertas características a nuestra fe. Este capítulo y este versículo en específico conmovió mi corazón porque yo decía, ok, entonces quiere decir que la fe debería de ir acompañada, debería de ir fructificando ciertas cosas. Y de esto les voy a hablar en este momento. Dice la palabra, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y este versículo me cautivó. ¿Por qué? Porque Pedro nos está sugiriendo que la fe acompañada de estas características es como algo que va a ser una explosión, algo que va a hacer impacto en nuestras vidas, y nosotros vamos a también hacer impacto a otras personas si podemos poner en práctica estas cosas. Y voy a irles explicando lo que significa cada palabra y lo importante que es. Lo primero es la virtud. Dice que la virtud es una cualidad de disposición para hacer el bien y la justicia. Quiere decir que Pedro nos está diciendo, deberían de añadirle a esa fe virtud. O sea que esa fe debe de ir acompañada con actos de bien, con actos de amor, con actos de justicia. No simplemente creer, sino que ahora voy a poner en práctica mi disposición para hacer el bien al prójimo, a los demás. Número 2, el conocimiento. Conocimiento, la familiaridad y comprensión de algo o alguien. Pero en este caso no es el conocimiento de información, no es el conocimiento sobre la Biblia, no es el conocimiento que adquirimos en una universidad, sino que está hablando del conocimiento de Dios, de su esencia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan, debemos de saber ¿quién es Dios? Debemos de conocer a Dios tal y como es para poder poner en práctica nuestra fe. ¿Por qué? Porque si yo le conozco a Él como mi médico, como mi proveedor, como mi amigo, como mi salvador, como mi libertador, entonces yo voy a poder testificar del Dios que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo a mi Dios y lo he conocido como mi médico, el día de mañana, cuando a mí me diagnostiquen con algo médico de salud, yo voy a poder estar tranquila. Yo voy a poder decir, no importa lo que me acaban de decir, porque el Dios que yo tengo y el Dios que yo conozco es mi sanador. Entonces yo voy a estar en paz y tranquila y voy a confiar que Dios va a tener mi vida en el hueco de su mano. Si le conozco como mi proveedor, por ejemplo, si el día de mañana viene a mi vida una situación de escasez, yo no voy a tener miedo, yo voy a estar en paz, yo voy a estar confiando de que Dios de alguna manera va a abrir la puerta de los cielos y va a proveer porque le conozco como mi proveedor. Entonces, para que usted y yo podamos testificar de quién es Dios, tenemos entonces que conocer a Dios en todas sus facetas, en todas sus formas, como todo lo que Él es, como todo en nuestras vidas. Amén. Continuamos con el dominio propio. El dominio propio es el control de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que yo tengo fe, yo tengo que ser una persona que tenga la capacidad de controlar lo que pienso, luego lo que llevo a mi corazón, en mis sentimientos y emociones y mis acciones. Esto me va a llevar a tener una vida
agradable a Dios y una vida con una conducta correcta, con una actitud adecuada. Porque muchas veces hablamos y nos enfocamos mucho en que yo tengo mucha fe, en que yo tengo un liderazgo, en que yo hago esto o lo otro, pero no actuamos, no tenemos esos frutos a la hora de accionar. Y esto es muy importante para nuestro testimonio, para poder darle al prójimo esa manera de decirle: Dios vive en mí, Dios está conmigo y verdaderamente Dios me ha transformado. La siguiente palabra que dice Pedro que debemos añadir o cualidad es la paciencia. La paciencia es perseverancia, es no volver atrás sin importar la circunstancia y es la capacidad de padecer sin alterarse. Y este es un punto muy importante y en el que muchas veces nosotros mismos como cristianos hemos atravesado momentos en que nos queremos desesperar, que nos queremos alterar al no ver la respuesta. Pero ¿qué dice? Añadirle a esa fe, esa paciencia, sé capaz de padecer sin alterarte, o sea, sin murmurar, sin quejarte, sin estar siempre llorando por lo que te está sucediendo, sino vivir agradecido, esperando en el momento de Dios, en el cairo de Dios, que Dios hará lo que ha prometido. La piedad dice que es una virtud que inspira al amor de Dios. O sea que Dios nos manda también en este versículo a ser personas piadosas, a ser personas que podamos ser capaces de ver la necesidad del otro, o sea que tengamos empatía. Y siguiente, afecto fraternal y amor. Ese amor y cuidado hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Y el amor, que es el vínculo de afecto nacido de la valorización del otro. Ya sabemos, hermanos, que uno de los mandamientos que el Señor nos dejó es que nos amemos unos a otros, que lo amemos a nuestro prójimo como a sí mismo, aunque ese no es el tema, pero debe de ir como parte de la manifestación de la fe. O sea que la fe, si no lleva estas cualidades y no lleva estas virtudes, muy probablemente es una fe muerta. Y dice la palabra del Señor que la fe sin obras está muerta. Entonces deberíamos de acompañar a nuestra fe con estas virtudes. ¿Qué más sucede? ¿Qué más produce en nosotros la fe? Se activan los dones y las manifestaciones de poder en nosotros. Jesucristo mismo prometió y dijo a sus discípulos que a los que creen les seguirían ciertas señales. Y lo vamos a leer en Marcos 16, del 17 al 18. Y dice la palabra del Señor: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que el Señor mismo, Jesucristo mismo, nos está diciendo que si nosotros creemos verdaderamente en Él y en lo que nos ha prometido, nosotros vamos a poder activar esa fe y vamos a poder hacer estas señales. Deberíamos entonces nosotros poder echar fuera demonios. Deberíamos nosotros de tener la capacidad de reprender cualquier mal, cualquier cosa que nos quiera hacer daño, y por esa fe en Él, eso tiene que alejarse de nosotros. Promete el Señor que si nosotros creemos, podríamos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Entonces esos dones de sanidad, esos dones de libertad, esos dones de poder hacer un impacto en otras personas se van a empezar a manifestar en nosotros cuando nosotros creamos. Es una promesa que hizo el mismo Señor para nuestras vidas. Aparte que se manifiestan los dones, se empiezan a manifestar las obras de fe en actos, en acciones y en conductas. O sea que si yo tengo mi fe inquebrantable,
formada, fortalecida, madura en el Señor, yo voy a empezar a caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Voy a empezar a dar frutos de arrepentimiento. Voy a empezar a ser una persona íntegra. Voy a empezar a ser una persona que verdaderamente refleja el carácter cristiano. Y ese es el fin de nuestra vida cristiana. Yo quiero que en esta noche o mañana, dependiendo de en qué momento estés viendo este video, que analicemos un poquito sobre esto. Y quiero repasar un poquito todo lo que he hablado hasta este momento. Y es que entonces la fe es un acto de creer, de confiar plenamente en Dios, pero tiene que ir acompañada con ciertas acciones. No puede ser simplemente una confesión. Tiene que llevar actos de fe, tiene que llevar manifestaciones, o sea que tenemos que accionar, tenemos que poner nuestra fe en obra. Tenemos que no solamente decir yo creo que Dios me puede sanar, sino que yo tengo que manifestar esa sanidad en mí y poderte decir yo soy testigo de que Dios sana porque a mí el Señor me sanó. Yo soy testigo de que Dios liberta porque el Señor me liberó de muchísimas cosas que estaba atada antes de venir a sus caminos. Entonces tenemos que hay momentos que nuestra fe se ve amenazada, se ve ultrajada, porque no vemos las cosas que nos ha prometido el Señor hechas, pero tenemos que seguir confiando. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 21:21 también, que nosotros debemos de creer sin dudar. Debemos de tener esa fe tan fuerte, tan firme, que sin importar que no estemos viendo las cosas hechas, podamos seguir confiando. Y dice en este versículo que si nosotros creemos sin dudar, seríamos capaces de decirle a esta montaña que se mueva hacia allá y esa montaña se movería. Tan solo necesitamos fe como un granito de mostaza. Eso es lo único que el Señor nos pide. No tenemos que ser perfectos. Lo único que el Señor pide es que confiemos en Él, que descansemos en Él, como dije anteriormente. La fe, otra de las cosas que manifiesta la fe en nosotros, que produce la fe, es que nos hace valientes, nos hace enfrentar a nuestros enemigos. Así como David mató a Goliat, David no se dejó amenazar, no se dejó intimidar ni por el tamaño, ni por las amenazas, ni por las burlas que Goliat le hacía, sino que él tenía puesta su mirada en Jesucristo, tenía puesta su fe en Dios. Él sabía que el Dios que tenía el poder para darle la victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que debemos de enfrentar a nuestros enemigos sin temor. Debemos de atravesar cualquier montaña, cualquier barrera. Debemos de confiar que todo Dios lo va a poner de una manera para que nosotros seamos victoriosos. Nos aparta del pecado. Y la fe también quita el temor del porvenir. Cuando estamos firmes en la fe, nosotros no vamos a tener miedo del mañana. Sin importar lo que estemos viendo hoy y que quizás estemos viendo todo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho, sin importar eso, nosotros vamos a estar tranquilos y no vamos a temer del día de mañana, porque sabemos que todas las cosas son de Él y para Él, y que Él es el que nos va a dar esa respuesta en su momento. Y el último punto es cómo crecemos en fe. Lo más importante para poder crecer en fe es a través de la palabra de Dios. Es escudriñando la palabra. Dice Romanos 10:17-18, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos escudriñar la palabra, no solamente leerla, debemos empaparnos de la palabra de Dios. Debemos de tener claro, yo quiero instruirte en esta noche, de que la palabra del Señor no es un simple libro. Esta Biblia que yo tengo aquí no es un simple libro, es una guía, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Debemos de empaparnos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Debemos de pedir sabiduría para poder interpretarla correctamente. Y yo diría algo que el Señor puso en mi corazón, que no es
el oír la palabra nada más y ya, sino que es aprender a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de estas escrituras. Más allá de una frase, de un párrafo, más allá de una línea, de un versículo, preguntar, pedir dirección divina para poder entender lo que la palabra nos quiere decir. Y sobre todo debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ponerla en práctica. En esta palabra encontramos el conocimiento de Dios, el conocimiento sobre Dios. Esta palabra nos enseña absolutamente todo lo que nosotros necesitamos aprender para poder caminar justamente y para poder un día llegar a morar a la patria celestial. Número 2, acercándonos más a Dios, una relación personal con el Espíritu Santo. Definitivamente no vamos a poder alcanzar una fe firme si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Él es el que nos va a aclarar las dudas, Él es el que va a abrir nuestros ojos espirituales, el que va a abrir nuestro entendimiento para que nosotros no solamente entendamos su palabra, sino que también Él va a ser el que nos va a redarguir cuando nosotros estamos mal, para poder hacer cambios de bien. Y va a ser el Espíritu Santo de Dios también que nos va a poner el deseo de obedecer a Dios, de poner en práctica su palabra. Y lo último es una de las cosas más tristes, pero es la realidad, y es que vamos a adquirir la fe a través de nuestras pruebas y tribulaciones. No hay otra forma más perfecta de parte de Dios en la que nosotros podamos ser probados y verdaderamente nosotros mismos podamos medirnos si realmente estamos confiando en Dios o no, que a través de las tribulaciones y las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando somos metidos en estas pruebas, nosotros aprendemos a depender de Dios. Nosotros aprendemos a mostrar si verdaderamente estamos dispuestos a pagar el precio y estamos dispuestos a confiar en Dios o no. Es en esos desiertos, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de traición, en esos momentos de angustia, en esos momentos de tristeza, que nosotros aprendemos a descansar en su palabra y en sus promesas. Así que en esta noche, casi voy concluyendo, pero quiero compartirte algo también, que es que en el mundo quizás la gente le llama a la fe muchas cosas. Hay gente que tiene la fe puesta en su fama, tiene la fe puesta en su dinero, tiene la fe puesta en sus títulos, tiene la fe puesta en sus logros y en muchas otras cosas más. Pero hay una fe, y es la única verdadera, es la que yo te estoy hablando hoy, que es la fe que acepta a Dios, que es la fe que agrada a Dios. Y quiero compartirte estas líneas y que con la ayuda del Señor se te quede en tu corazón, así como se me quedó a mí y me marcó. Y lo voy a leer y dice: la fe que acepta a Dios es la fe que triunfa ante cualquier circunstancia. Es la fe que cree en realidades espirituales, es la que lleva a la justicia, es la que busca y honra a Dios, es la que confía en su palabra, la que obedece sus mandatos, la que vive conforme a sus promesas, es la que rechaza cualquier placer y mentira del mundo, es la que anhela el lugar celestial, la patria celestial, es la que persevera en medio de las pruebas. La fe que acepta a Dios y agrada a Dios es la que bendice a las nuevas generaciones, la que impacta a las nuevas generaciones. La fe verdadera es la que rechaza el pecado, es la que soporta la persecución, la burla, el desprecio, el rechazo, y es la que no vuelve atrás. Y sobre todo, la fe que acepta a Dios es la fe que ama a Dios a tal punto que está dispuesta a pasar cualquier circunstancia. Hasta aquí es mi parte. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad y quiero un instante que no se te olvide que todo es posible. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. No hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Yo no sé si tú estás pasando alguna necesidad, algún tiempo difícil, alguna prueba. Yo quiero que te recuerdes que todo es posible. No te rindas, sigue adelante. Sigue poniendo tu fe en Jesucristo y Él te dará esa respuesta. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
Yo quiero hacer una oración en esta noche, y si hay alguna persona que no conoce de Cristo, que en algún momento va a escuchar este mensaje y no tiene un lugar donde ir, te invitamos a nuestra iglesia. Estamos localizados en el 177 Doctor's Path en Riverhead, New York. Y aquí con nuestros pastores Elías y Daisy Salcedo estamos para servirte. Acuérdate que Jesucristo te ama y Él siempre te está esperando con sus brazos abiertos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta nueva oportunidad que tú nos diste de impartir tu palabra. Señor, yo sé que tu palabra no regresa vacía, y yo te pongo, Padre amado, cada vida, cada corazón que escuchó este mensaje, mi Dios. Cada persona, Señor, sin importar su raza, su nación, su nacionalidad, sin importar, Dios mío, aún si todavía cree en ti o no, Señor amado, que tú le toques, Padre, que tú lo instes, que tú lo redarguyas, Dios mío, que esas personas, Señor, que todavía no han alcanzado esa fe inquebrantable, lo puedan lograr a través de tu palabra, de tu búsqueda. Yo te suplico, mi Dios, por una oportunidad, por aquellos, Señor, que no te conoces. Si hay alguien, Padre, que no te conoce, que pueda ser quebrantado, Señor, a través de tu palabra, a través, Señor bendito, de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, y sobre todo te damos a ti la gloria y la honra que tú te mereces, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga.